Continuamos el estudio de las reacciones orgánicas a este nivel elemental de segundo de bachillerato, poco más, hablando en primer lugar en este segundo bloque de las reacciones de eliminación. Son reacciones en las cuales dos átomos o grupos de átomos se eliminan generándose un doble o un triple enlace. En el proceso se pierde una molécula pequeña tal como el agua o el amoníaco. Como en el caso de la sustitución, puede seguir un camino bimolecular o unimolecular. Esto, insisto, lo digo como ampliación, pero en segundo de bachillerato no se va a preguntar, salvo si sale algo en cinética, como un ejercicio propio de cinética química. En la eliminación bimolecular, la reacción se produce en un solo paso. Por eso habrá dos moléculas en el factor determinante de la velocidad de reacción y por eso se llama bimolecular. Se trata de un derivado halogenado que reacciona con una base. Cuidado, se parece a la reacción de sustitución, ¿verdad? Pero aquí el nucleófilo no es un nucleófilo cualquiera, es una base fuerte. Tipo sosa, concentrada, potasa y etanol, tipo alcóxido, metóxido, etóxido, etc. O incluso amiduro sódico, NH2-. Son bases fuertes. Tienen características más básicas que nucleófilas, es decir, tienen apetencia no por un electrófilo cualquiera, sino por el protón. La base ataca el protón para formar agua, ¿verdad? Y este par de electrones de este enlace de metilo se desplazan, generándose un doble enlace. Y se elimina el halogenuro. Si era sosa, pues será bromuro sódico, si era potasa, será bromuro potásico, etc. Pero en un solo paso. Esta eliminación, también como curiosidad, se produce de manera que el ataque de la base y la salida del grupo saliente se producen por las caras opuestas del plano, para que no se estorbe, no haya ningún impedimento, ¿verdad? Puede ser también unimolecular, en el cual el proceso tiene dos pasos. La etapa lenta de la reacción sería la salida del halogenuro y formar el carbocatión, como una sustitución. Pero ahora en la segunda etapa, que es la rápida, que no condiciona la cinética, el ataque no es entrar el nucleófilo, sino la base, quitar el protón y generar el doble enlace. Como en la etapa determinante de la cinética solo hay una molécula, pues la reacción será unimolecular. Estas reacciones de eliminación siguen la regla de Zaitsev. Fijaos que hemos dado dos reglas. En el primer vídeo hablábamos de la regla de Markovnikov para la adición y ahora hablamos de la regla de Zaitsev para la eliminación, que viene a decir que se forma preferentemente el compuesto insaturado más sustituido. Es decir, si tenemos un derivado halogenado como este, en el cual el halógeno está en un carbono secundario, al atacar la base, el doble enlace puede venir aquí para formar un 2-buteno o en esta parte para formar un 1-buteno, ¿vale? Pues el producto mayoritario, con gran porcentaje, es este. De manera que incluso podríamos decir que si ataca una base a un derivado como este, podríamos incluso no citar este compuesto segundo, ¿vale? Porque es muy mayoritario la olefina, el carbono insaturado, el compuesto insaturado más sustituido. Fijaos que aquí tiene dos hidrógenos y aquí uno y uno, más sustituido. ¿Dónde se dan estas reacciones de eliminación? Fundamentalmente en dos grandes grupos. En los halogenuros de alquilo, que en medio básico, como hemos visto, generan estos alquenos. Este sería el producto mayoritario, por tanto ponemos este solamente. O bien en la deshidratación de alcoholes, que se produce sobre todo en un medio ácido y calor fuerte. En este caso, los alcoholes, en medio ácido fuerte, se protona este OH, se formaría OH2+, puede salir como agua, ¿verdad? Y se genera el doble enlace. El doble enlace, de nuevo, más sustituido. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de estas reacciones de eliminación. Vemos en primer lugar la reacción del 2-bromobutano, que es este compuesto, con hidróxido de sodio, con una base fuerte, concentrado, y calor.
Esto indica que no va a haber nada de sustitución nucleófila del OH negativo por el bromo, sino que va a ser todo eliminación, ¿vale? Entonces, según la regla de Seifert, podríamos buscar que la eliminación se produzca en este carbono o en este otro. Según la regla de Seifert, se va a formar el doble enlace más sustituido, es decir, este compuesto. Podemos ponerlo casi como exclusivo, porque es el inmensamente mayoritario. Bueno, en orgánica no hay reacciones limpias al 100%, pero este es el producto que se obtiene, el 2-buteno. ¿Por qué? A ver, no te van a preguntar nada más que esto, pero ¿cómo se ha producido? Pues mirad, tendríamos un hidrógeno y aquí un hidrógeno, un hidrógeno para atacar. Bueno, pues la base ataca sobre todo a este hidrógeno, se lo lleva para formar agua, ¿vale? Este sería más agua, más el sodio y el bromo, pues bromuro de sodio. En general, en orgánica no te van a preguntar nada más que por el producto orgánico, pero si lo completas, mejor. Bien, pues este OH ataca a este protón o puede atacar a este. Pues ataca mayoritariamente a este, ¿vale? Entonces se produce el desplazamiento de este par de electrones y la salida del bromuro, ¿de acuerdo? Para ser exactos, realmente el OH atacaría desde arriba, justamente por el lado opuesto, ¿vale? Bien, vamos con la segunda. 2-butanol con ácido sulfúrico y calor. El ácido sulfúrico hace solamente de catalizador. Los alcoholes con ácido sulfúrico y calor lo que producen es el alqueno. Lo mismo, podría producirse hacia el 1-buteno o el 2-buteno. El compuesto que se forma es 2-buteno. ¿De acuerdo? Más el sulfúrico que se obtiene porque es el catalizador. No te piden más, insisto, como antes, no te piden mecanismos, pero porque sepáis cómo ocurre. Pues esto ocurre de manera que el protón del sulfúrico lo que hace es formar el catión OH2+. Entonces, uno de estos hidrógenos, este hidrógeno, formaría el doble enlace y saldría la molécula de agua. ¿Vale? Este par de electrones formarían el doble enlace. Y este protón vuelve a unirse otra vez al bisulfato, que es lo que habrá quedado al cederse el protón, y se vuelve a formar otra vez H2SO4, ácido sulfúrico. En esta tercera reacción, el 1-butanol cuando reacciona con ácido sulfúrico como catalizador y calor, pues el producto que se obtiene teóricamente es este. Y si tú lo pones en este nivel de segundo de bachillerato, nadie te va a poder decir nada, Pero vamos a ver lo que ocurre si te dijesen que en vez de este producto se obtiene un compuesto, un isómero distinto. Porque podrían decirte que en vez de este compuesto, el que se obtiene, el mayor porcentaje, es este otro. ¿Cómo se ha llegado a este producto, que es el mayoritario? ¿Cómo se forma esto? Pues por una reacción de transposición. Insisto en que no creo que salga esto en selectividad, pero en este nivel elemental quiero dejar constancia de esto. Mirad. Primero se va a producir la protonación con el sulfúrico, ¿vale? Y el sulfúrico se va a quedar como bisulfato, según hemos dicho. En esa protonación se va a formar este catión que al salir la molécula de agua se transforma en un carbocatión primario, es decir,
está unido a un carbono primario. Entonces, como los carbocationes son más estables cuanto más ramificados, si puede haber un cambio de posición, una transposición, se produce, ¿vale? Entonces va a haber un cambio de posición, ¿vale? De manera que se obtiene un carbocatión más estable, como es este. Fijaos que sigue siendo un isómero, ¿vale? Y ahora, a partir de aquí, por pérdida de este protón, que volvería de nuevo a hacer que se formase el compuesto inicial, porque solamente ha sido un catalizador, se podría obtener este compuesto. Insisto que esto que está en azul es, digamos, para mayores de 18 años, pero como vais a estar entre los 17 y los 18, yo os lo dejo claro, ¿vale? Si no os dicen nada, el producto que tenéis que decir es este, porque aquí no hay posibilidad de que se forme se quite el protón de aquí para formar un 2-buteno, imposible, solamente está unido al final. Pero podría haber una isomerización, una reacción de transposición buscando un carbocatión más estable. Que sirva solamente como ejemplo, ya que no he puesto ninguno en la exposición. En este último ejemplo he querido poner un derivado dihalogenado, ¿vale? Con 2 moléculas de hidróxido de potasio. La primera quitará un halógeno y formará un doble enlace. Pero este producto ni siquiera se aísla, es decir, es un intermedio de reacción. La segunda molécula de hidróxido de potasio da lugar al alquino. ¿De acuerdo? Y 2 moléculas de bromuro de potasio. Nosotros perfectamente deberíamos dibujarlo directamente el compuesto final, sin pasar por el intermedio. Pero quiero que lo entendáis, ¿vale? Es decir, si hay un derivado dihalogenado, ya sea en posición 1,2 o en posición 1,1, posición geminal, va a dar lugar a un alquino. Hay un grupo de reacciones, digamos, secundarias, es decir, que ocurren dentro de las reacciones que hemos visto, en las cuales se producen transposiciones, es decir, cambios de posición de un átomo o grupo de átomos, es decir, un reordenamiento de átomos. ¿Cuándo se producen estas reacciones? Cuando se va a obtener un compuesto más estable. Los compuestos más estables en los que hay carbocationes, hay implicados carbocationes, son aquellos que estén pues más ramificados, ¿verdad? Por estar una reacción de isomerización, también podemos llamarla, en la que uno de los grupos metilos se ha transpuesto, se ha cambiado de posición, originándose este compuesto. O en esta otra reacción, que es una reacción de eliminación como la que hemos visto antes, alcohol con sulfúrico y calor, este triangulito es calor, en el proceso unimolecular se elimina la molécula de agua porque este protón del sulfúrico ha formado OH2+, se genera un carbocatión que es primario. Entonces, si puede haber un carbocatión más estable, que es el secundario, pues lo hay. Si para eso tiene que haber un cambio de posición de átomos, ocurre, incluso, aunque como en este caso, tenga que suceder una ampliación de ciclo. Hay reacciones de estas que implican exaltaciones de ciclos y contracciones, es decir, ampliación y reducción de ciclo. Después vendría la eliminación, que como hemos visto, sería por pérdida del protón y generar el alqueno. Pero fijaos que cuando aquí se podía pensar que se formaría aquí el doble enlace, pues ha habido una transposición, un cambio de posición. A priori no nos van a exigir en segundo de bachillerato que sepamos cuándo se van a producir estas reacciones. Pero, por si acaso nos ponen una en la que vemos que simplemente se ha obtenido un isómero distinto al esperado, ya sabemos que esto ha sido una reacción de transposición. Porque hay algunas veces que nos dicen ¿qué tipo de reacción se ha producido aquí? Pues de transposición. No vamos a ver ejemplos porque esto está pues en el límite de lo que os pueden pedir. Sí es más numeroso las reacciones que se producen por condensación. En estas reacciones se unen 2 moléculas para formar otra más compleja con la posterior pérdida de una molécula sencilla, como agua o amoníaco. Hablamos, por ejemplo, de esta reacción de formación de amidas entre un ácido y una amina.
Esta es la reacción pues, de formación de amidas, que sería pues, la deformación del enlace peptídico, ¿verdad? Para formar las proteínas a partir de aminoácidos. Bueno, pues como veis se produce simplemente la unión de dos moléculas complejas, un aminoácido, otro aminoácido en este caso, y con el hidrógeno de una de los grupos amino y el OH del grupo carboxilo se forma agua. Se unen dos moléculas grandes, ¿verdad? Dos moléculas para formar otra más grande, con la pérdida de una molécula sencilla, como es el agua en este caso. O una condensación de este tipo, se llama condensación aldólica, en la cual un aldehído y una acetona, dos compuestos carbonílicos, el medio básico, se pueden unir, dando un compuesto más complejo y con pérdida, aquí faltaría el agua, iría aquí, con pérdida de una molécula de agua, ¿vale? Esta reacción de condensación, en realidad, pues lo que ocurre es una adición seguida de una eliminación, ¿vale? Habría una adición entre estas dos moléculas y la eliminación posterior de la molécula de agua. Una adición de estas dos moléculas y una pérdida posterior de esta molécula de agua. La reacción que más nos vamos a encontrar va a ser la de formación de ésteres y amidas, pero también veremos ejercicios, porque han salido, de polimerización, por ejemplo, para formarse el nylon 6,6, o la formación de proteínas o hidratos de carbono, que también son reacciones por condensación. La reacción de esterificación, por ejemplo, sería un ácido más alcohol, que sabemos que da éster más agua. Esta reacción de esterificación de Fischer es un proceso reversible, es un equilibrio, se puede dar en los dos pasos. Ya sabéis, porque lo habéis visto en el tema de equilibrios, que luego este equilibrio lo podemos desplazar hacia donde convenga, en este caso hacia la formación del éster, si es que nos conviene la formación del éster. Tenemos formas, ¿verdad?, de poder hacerlo, a partir del principio de Le Chatelier. Si la reacción, en vez de producirse hacia la derecha, se produce hacia la izquierda, pues sería un éster más agua o amida más agua. En el caso de éster más agua daría ácido más alcohol. Si fuese amida más agua, daría ácido más amina. Esta reacción se llamaría hidrólisis. Vamos a ver algunos ejemplos de reacciones de condensación sencillas. Las reacciones más características de condensación pues son entre ácidos y aminas y ácidos y alcoholes, aunque no es la única, ni mucho menos, pero es de las que más nos pueden salir en este nivel. Vamos con el primero. El ácido benzoico es un ácido como este, reacciona con la metilamina. ¿Qué ocurre en esta reacción? Pues hay una deshidratación intermolecular entre uno de los hidrógenos de la amina y el OH, dando agua. Se produce entonces una condensación, que es una adición seguida de una eliminación. No vamos a entrar en mecanismos, porque hay quien considera que hay un ataque nucleófilo primero del amino para que luego salga el OH, pero aquí no vamos a entrar en esto. Simplemente el producto que se obtiene es la reacción de formación de amidas. Y se forma una molécula de agua por la unión de las otras dos moléculas. Bien. Esto se utiliza mucho en las reacciones de polimerización, ya sean polímeros naturales, como es el caso de en este caso sería un enlace amídico, ¿verdad?, entre aminoácidos para formar péptidos y luego proteínas, tanto, como digo, en polímeros naturales como en los artificiales. Vamos a ver esta molécula, esta es una pregunta que ha salido en selectividad. ¿Cómo se forma la poliamida? Hablamos de poliamidas, hablamos de poliésteres. Reacción entre la 1,6-hexanodiamina. Lo vamos a escribir así, para mayor comodidad, porque son moléculas muy grandes, es decir, hay 6 unidades metilénicas y luego en 1 y en 6 la amina, ¿vale? Y reacciona con el ácido hexanodioico, es decir, un carbono y 4, 5 y 1, 6. De esta manera lo podemos hacer más fácil. ¿Qué reacción se produce? Pues fijaos, como en el caso de los
las moléculas difuncionales, pues esta amina puede enlazarse por aquí, ¿verdad? Para formarse una reacción de condensación, pero es que otra amina podría atacar también por el otro carbono carboxílico, dando lugar a otra reacción de condensación. En definitiva, podríamos obtener un compuesto como este. Los primeros son los monómeros. El monómero son la 1-hexanodiamina y el 1,6, el ácido hexanodioico. No se dice 1,6, si se dice no pasa nada, pero como tiene que estar en las puntas, ¿verdad? En los extremos. Sería NH, CO, CH2 4 veces, CO, NH, CH2 6 veces, NH2. Pero esto no va a caber aquí, no va a acabar aquí. ¿Cómo podemos escribir el polímero correspondiente? Tened en cuenta que puede reaccionar por las dos puntas. Por aquí una molécula nueva de ácido dicarboxílico, por aquí otra molécula nueva de ácido dicarboxílico, otra de diamina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se formula entonces, como digo, este polímero? Pues mirad, vamos a tomarnos espacio. Tendríamos H2N, CH2. Bueno, vamos a empezar con el COH por escribirlo, da igual, no es la única forma de ponerlo. Pondríamos un ácido, CH2 4CO, puede atacar por aquí, ¿verdad? Se formaría NH, CH2 6 veces, NH, CO, CH2 4 veces, CO, otro enlace amídico con la otra molécula de diamina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se hace es poner entre paréntesis la unidad que se repite, que es la amina con el ácido hasta aquí. Y esto se repite n veces. Este es el polímero nylon 6,6. Con I latina y con Y también se ve, ¿verdad? 6,6 porque tiene 6 átomos de carbono con la amina, 6 átomos de carbono con el ácido carboxílico, como se ve bien en esta unidad, que es la que se repite. Y estos dos serían los extremos. N veces pueden ser cientos o miles o decenas de miles de veces, según tengas el polímero de grande, ¿vale? Pero esta es la forma esquemática de escribirlo. Si la formación del enlace peptídico, es decir, la formación de amidas, es una reacción típica de condensación, la otra es, hay más, condensaciones aldólicas, etc. Pero a vuestro nivel la otra que más os va a salir es entre ácidos y alcoholes, para dar ésteres, reacción de esterificación, como en este caso de aquí. Ácido etanoico o ácido acético con propan 2-ol. Lo pongo así, alcohol isopropílico, ¿verdad? Entonces, una de estas OHs y el otro hidrógeno daría lugar a la pérdida de agua y se produce la unión de estas dos moléculas, dando lugar al etanoato de isopropilo. Más agua. Reacción que, como sabemos, se puede producir en los dos sentidos. De la izquierda sería una reacción de hidrólisis. Bien. Esta reacción de hidrólisis se puede hacer en medio ácido o en medio básico. Lo normal es hacerlo en medio básico, se denomina saponificación. Esta hidrólisis básica de ésteres. Como en este caso. El benzoato de isopropilo. Esa hidrólisis en medio básico lo que produce es la reacción inversa a la esterificación, de manera que se obtiene el ácido más el alcohol. Pero como estamos en medio básico, en vez del ácido se obtiene pues la sal, el benzoato sódico.
si es sódico, o potásico si es potásico, más el alcohol. Después, cuando hagamos el tratamiento, ¿verdad?, para poner un pH ácido con agua, pues tendríamos el ácido más el alcohol, ¿vale? Más este alcohol. Bien, hidrólisis básica o saponificación. Por último tenemos una reacción de nuevo de polimerización por condensación. Ya sabemos que hay dos posibles reacciones de polimerización, por adición y por condensación. Hemos visto antes una poliamida y vamos a ver ahora un poliéster. Un poliéster entre el ácido 1,4 bencenodioico o benceno dicarboxílico y el 1,6 hexanodiol. Como tienen dos puntos de ataque, se va a producir una reacción de condensación por ambos extremos. Por aquí se unirá una molécula de alcohol, reacción de esterificación. Por aquí se unirá otra molécula de alcohol, reacción de esterificación. Por aquí otra molécula de ácido, etcétera, etcétera, etcétera. Y la unidad que se repite, pues sería esta. CO, la parte del ácido, la parte del alcohol, cortamos por aquí y se repite n veces. Este es el poliéster. ¿De acuerdo? Hay un grupo de reacciones muy importantes dentro de orgánica que son las reacciones de oxidación-reducción. Quedaría pues para un tema solo por sí solo, de oxidación-reducción de compuestos orgánicos. Para varios temas. Pero bueno, en este caso en concreto lo que hace falta es simplemente que tengáis claro el concepto de oxidación-reducción. Recordad que la reducción es una ganancia de electrones, la oxidación es una pérdida de electrones, esto es un concepto general. En el caso de orgánica, la mejor forma de ver las oxidaciones es ver si han ganado oxígeno. Si el compuesto va ganando oxígeno, se va oxidando. Vemos el metano, ha ganado oxígeno, metanol, alcohol, ha ganado oxígeno, formaldehído o metanal, ha ganado más oxígeno aún, bueno, ha ganado oxígeno o ha perdido hidrógeno. El ácido y el CO2. Hacia la derecha, entonces, se ha producido una oxidación sucesiva, oxidación por ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógeno. Mientras que la reducción sería por pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógeno. Esta es la mejor forma de ver la oxidación y la reducción en orgánica. Por ejemplo, un alqueno con hidrógeno y un catalizador, como níquel, platino, paladio, uno de ellos solo, pues daría una reducción porque se ha obtenido un compuesto más hidrogenado. Realmente pues esta es una adición de hidrógeno, según le hemos visto. Una adición electrófila de hidrógeno, pero también es una reducción. O en este caso, del ciclo hexeno, que se hidrogena con paladio sobre carbono, para dar el ciclo hexano. Aquí tenemos un grupo de reacciones de oxidación para que tengáis claro de lo que estamos hablando. Como digo, el ejemplo más importante que os van a pedir no va a ser que digáis esto con esto qué compuesto da, sino esta reacción, qué tipo de reacciones es lo que más se va a producir. Pero porque tengáis una idea general, sabed que las oxidaciones se producen en general con derivados de manganeso y de cromo, sobre todo permanganato potásico y dicromato potásico, también trióxido de cromo en piridina, trióxido de cromo. Pero cuando veáis permanganato, derivados del manganeso y del cromo, que son ricos en oxígeno, ellos se van a reducir y van a oxidar al compuesto orgánico correspondiente. Aquí veis, por ejemplo, como con permanganato, el alcohol pasa al aldehído. Si hay una cantidad estequiométrica, si hay un exceso de oxidante, llegamos hasta ácido. El alcohol con permanganato aquí no puede pasar más que acetona, porque la acetona tendría que romperse para pasar a ácido. Esa ruptura se puede producir en el caso de alquenos cuando se trata con permanganato concentrado, como veis. Si es concentrado, se rompen los dobles enlaces para dar derivados de ácido. Si el permanganato es diluido, se unen dos OHs, se forma un glicol uniéndose dos OHs en cada uno de los carbonos correspondientes. En el caso de derivados
alquílicos del benceno, la oxidación da lugar a ácido benzoico. Ya sea el metilbenceno, etilbenceno, ciclohexilbenceno, lo que sea, ¿vale? La cadena que sea. Pero vamos, como digo, esto daría como para un tema, si es que no tenéis por qué ir por delante para saber qué producto se va a dar. Pero sí que se ha producido una oxidación, o se va a producir una oxidación en el caso de que haya derivados de manganeso y de cromo. Estos son ejemplos de reducción. Sobre todo se producen por hidrogenación, pero también con sustancias reductoras, como el zinc, en presencia de clorhídrico. Grupo nitro que pasa a amina, ha perdido oxígeno, se ha reducido. El grupo ciano se ha reducido porque ha ganado hidrógeno, se ha reducido a amina. El ácido se ha reducido a alcohol, etcétera, etcétera. Aldehído, alcohol y incluso hasta alcano. La acetona, alcohol, son todas reacciones de reducción, o la amida a amina. Como digo, pues o con hidrógeno y sobre todo ciniclorhídrico. Hay un compuesto que se utiliza mucho, que es la hidracina y el etóxido sódico, pero eso no os va a salir a este nivel. Simplemente sabed que las reducciones son reacciones con hidrógeno. Y vamos a ver algunos ejemplos de los que pueden haber salido a este nivel de oxidación-reducción. Estas son unas reacciones de oxidación-reducción y lo primero que tenemos que hacer es saber reconocer cuáles son los reactivos que se utilizan para reducir y oxidar. Para oxidar, como hemos dicho en la presentación, sobre todo compuestos de cromo y manganeso, dicromato, trióxido de cromo y permanganato potásico. Para reducir, hidruros, hidruro de litio y aluminio, tetrahidruro de boro y sodio o hidrógeno sobre paladio, también zinc y clorhídrico, es decir, compuestos ricos en hidrógeno. Vamos con el primero. La primera reducción de un grupo nitro debe ser perder oxígenos. Si pierde oxígeno para ganar hidrógeno, tiene que transformarse en la anilina o fenilamina con tetrahidruro de litio y aluminio. En el segundo caso es una cetona con un oxidante fuerte, como es el dicromato, es más fuerte que el permanganato. La acetona rompe la molécula del dicromato por el punto cercano al carbonilo y lo que se obtiene con este dicromato de potasio son ácido y también podemos poner ácido fórmico si hay suficiente oxidante, que lo hay, pues llegará incluso hasta CO2, que es el grado máximo de oxidación. En tercer lugar tenemos un alcohol con permanganato. Esto va a ser una oxidación que, si fuera un oxidante más débil, pues podríamos parar en aldehído. Si no, pues la oxidación va a seguir de alcohol a aldehído y de aldehído directamente a ácido. No nos lo dice, pero si hubiéramos usado un oxidante más débil, como es trióxido de cromo en piridina, podríamos haber parado la oxidación en la función aldehído. En cuanto a los siguientes, pues un alcohol con permanganato tendría que oxidarse, no puede oxidarse más que a la cetona. Aquí no podría parar a ácido. No puede llegar. Si fuera un aldehído, sí. Perdón, si fuera un alcohol primario, sí, hasta aldehído. Por hidruro sódico es una reducción. Si se reduce el grupo nitrilo, pues se va a hidrogenar este doble enlace. Primero sería una imina y luego pues una amina, que es el punto final. Propil, amina. Y en este caso, con un reductor fuerte como es el tetrahidruro de litio y aluminio, se reduciría hasta alcohol. ¿De acuerdo? Reacciones de oxidación-reducción. Como os he dicho al principio del vídeo, la oxidación y la reducción pues daría para varios temas, Pero no estamos en un curso de química orgánica, ni siquiera de una química general de universidad, sino un segundo de bachillerato, lindando ahí un poquito por arriba, pero segundo de bachillerato. Por tanto, nos lo van a complicar mucho. Y si os dicen reacciones como esta, pues será o bien daros el producto y decir qué reacción se ha producido,
o en función de que reconozcas tú oxidantes y reductores, pues decir tú un producto más oxidado y con eso será suficiente. En el primer caso, este alqueno con permanganato diluido, se produce una oxidación para formar el dialcohol. Vamos a ponerlo bien. El 1,2 butano, perdón, el 2,3 butano diol. En el caso de la reacción, si fuera con oxígeno, que es una oxidación importante, o sea, una oxidación fuerte, pues esto se rompería dando 2 moléculas de ácido acético. Pero en vez de con oxígeno nos pueden decir con ozono y en presencia de zinc. Es una oxidación más débil porque hay un oxidante como es el ozono, rico en oxígeno, y la presencia de un reductor como es el zinc. Esto va a dar lugar a una reacción de oxidación, pero más controlada, ¿vale? Y tendríamos los compuestos carbonílicos. Es un método de síntesis de aldehídos y cetonas. En este caso, la reacción de un alcohol con permanganato, el permanganato potásico es un oxidante fuerte, por tanto vamos a tener una oxidación, no es tan fuerte como el dicromato, como para romper la molécula, pero sí una oxidación a la cetona correspondiente, que es el siguiente grado de oxidación. En el caso del aldehído, con oxígeno sería una oxidación al siguiente grado de oxidación del aldehído, que es el ácido. El aldehído con un reductor fuerte como el ciniclorhídrico, se denomina reducción de Clemmensen, pues va a estar reducida hasta el extremo, es decir, el producto más reducido posible. Si hubiera sido con hidrógeno solamente y paladio, hubiéramos reducido hasta alcohol, pero como es un reductor fuerte, llegamos hasta el alcano correspondiente. Y por último, con hidrógeno sobre paladio, la cetona se reduce al alcohol. Solamente pretendía daros una muestra de lo variados que son los reactivos tanto de oxidación como de reducción, simplemente para que estas reacciones sepáis reconocerlas. Por último, vamos a ver 2 grupos de reacciones que os llevan saliendo pues desde que estáis en tercero de la ESO. La primera es la reacción de combustión. Un compuesto orgánico con oxígeno, compuesto orgánico el que sea, incluido la glucosa, ¿verdad? La respiración, ¿verdad? Más oxígeno, da lugar a CO2 más agua. Esto es algo que sabemos desde tercero de la ESO, ¿vale? Reacciones de combustión. Esto lo dan todos los compuestos orgánicos, terminan así, CO2 más agua, incluido los alcanos propiamente. Y las reacciones tipo ácido-base, reacciones ácido-base, que ya habéis visto también, pues como hay pues el ácido benzoico, los ácidos orgánicos son ácidos débiles, las aminas son bases débiles, y luego las reacciones entre ellos. Por ejemplo, un ácido con una base da sal más agua. Fijaos que se parece a la de ácido más alcohol, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Ácido más base, pues da la sal correspondiente, acetato de sodio o etanoato de sodio más agua. Y os muestro aquí unas tablas que, bueno, pues yo utilizaba con mis alumnos y les venía muy bien. Es decir, una visión de conjunto de la reactividad. Quizá con esto tengáis casi suficiente, con esta tabla y los ejercicios que habéis visto. Los alcanos, ¿qué tipo de reacción dan más características? Sabemos que son muy poco reactivos porque son enlaces sigma, por tanto solo dan o combustiones o sustituciones radicálicas, que es con cloro o halógeno en presencia de peróxidos o en presencia de luz. Los alquenos y alquinos fundamentalmente dan la adición electrófila. Recordad, con hidrógeno, halógeno, hidracina, es decir, halógeno 1 de hidrógeno o agua al medio ácido, para dar compuestos según que siguen la regla de Markovnikov, en lo cual podemos verlo en los compuestos de adición, en las reacciones de adición del primer vídeo. Estos compuestos, alquenos y alquinos, dan también reacciones de reducción con hidrógeno o de oxidación a dioles si el permanganato es diluido y si no es diluido, pues acetonas o aldehídos. Incluso puede haber ruptura de los dobles enlaces dando ácidos si el permanganato está muy concentrado o es dicromato potásico muy concentrado.
y la reacción de polimerización por adición, que también vimos un ejemplo en el primer vídeo. Los compuestos aromáticos, benceno y derivados, la reacción más característica sería la sustitución electrófila. Halogenación, con un halógeno y tricloruro de hierro, nitración, con sulfúrico y nítrico, y alquilaciones y acilaciones con derivados alquilados o derivados acilados, del estilo de cloruro de acetilo, y tricloruro de aluminio, reacciones de Friedel-Crafts. Segundo grupo de reacciones, hidrogenación, muy difícil porque hace falta condiciones muy forzadas, ya que hay que romper el sistema aromático. Y más comúnmente la oxidación de sustituyentes alquílicos a ácido benzoico. Dentro de los haluros de alquilo, la reacción más importante es la sustitución nucleófila, ya sea uni o bimolecular, y la reacción de eliminación, que es competitiva con la anterior si el nucleófilo es una base fuerte. En este caso se sigue la regla de Zaitsev. En el caso de alcoholes, una reacción importante es la sustitución nucleófila. La experimentan, ¿verdad? Y la producen. Ellos pueden experimentar reacciones de sustitución nucleófila y pueden experimentar también reacciones de eliminación, ¿verdad?, con sulfúrico en medio ácido. Y se pueden oxidar a aldehídos y acetonas. Dan también reacciones tipo condensación con el ácido correspondiente. Los éteres dan simplemente sustituciones, reacciones de sustitución del grupo OR, pero son difíciles. Aldehídos y cetonas, la reacción más importante es la adición nucleófila, la reducción a alcoholes, aquí la H está mal como veis, y la oxidación a ácidos. Estas reacciones Tollens y Fehling son reacciones de oxidación que la habéis visto en biología cuando se trata de los hidratos de carbono, si son azúcares reductores o no reductores, ¿vale? Los ácidos carboxílicos dan reacciones ácido-base, son ácidos débiles, dan reacciones de reducción con hidruro de aluminio, con zinc, con borhidruro sódico, con hidrógeno y catalizador. Reacciones de condensación con alcoholes para dar ésteres y con aminas para dar amidas. Deshidratación para dar lugar a anhídridos. Halogenación con el haluro para formar haluro de ácido y polímeros de condensación. Los derivados carboxílicos tipo éster, haluro de ácido o amidas, la reacción más importante que dan es la reducción de ese CO a OH y reacciones de hidrólisis para separarse en sus componentes. Si es un éster, pues separarse en ácido y alcohol. Si es una amida, ácido más amina. ¿Vale? Si es un derivado de ácido, ácido más el derivado halogenado. Por último, las aminas son bases débiles y las reacciones más importantes que padecen, que sufren, experimentan, son la sustitución nucleófila y dentro de esto alquilaciones y acilaciones, según el derivado halogenado sea un derivado de alquilo o un derivado de acilo.